Hoy vamos a ver a Emmanuel Levinas, que es un filósofo contemporáneo nacido en 1906 y que murió en 1995. Era de origen judío y nació en Lituania. Parece que su infancia hasta los 8 años fue muy tranquila y tenía una posición media, no tuvo ningún tipo de necesidad, y cuando él tiene 8 años, justamente, su familia se muda a Ucrania. Ese traslado se debió a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, allí no iban a estar exentos de las consecuencias de la guerra y pudieron ver cómo el Imperio Soviético invadía uno por uno de los países e incluso tomó Ucrania. Levinas siempre cuenta que recuerda cómo lo impresionó el avance del Imperio Soviético. Cuando tiene 12 años, su familia decide regresar a Lituania y su padre pone una librería, así que mientras él está empezando su escuela secundaria, está rodeado de libros, los cuales aprovecha muy bien. Cuando tiene 19 años, se muda a Francia. Allí en Francia estudia filosofía, se casa, se nacionaliza francés y tiene una hija. Estamos en el contexto ya de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania está el nazismo y en 1940, cuando es Francia conquistada por Alemania, él está trabajando como intérprete para el ejército de los aliados, intérprete de alemán y de ruso, idiomas que manejaba muy bien. En una batalla es apresado y lo llevan como prisionero a un campo de concentración en Hannover, y tuvo la suerte de que a pesar de ser judío, por ser militar o por estar en realidad en calidad de prisionero de guerra, fuese mejor tratado que el resto de sus compatriotas y de las personas de origen judío. Toda su familia fue masacrada por el régimen nazi, pero su hija y su esposa se salvaron porque gracias a un amigo de él pudieron estar escondidas en un monasterio. Cuando finaliza la guerra, él se queda en Francia y con el tiempo va a ser catedrático en las universidades y va a empezar a escribir sus libros en donde refleja su filosofía, que paso a contarles ahora. Bueno, Levinas hace una especie de diálogo con la filosofía socrática en un principio, y él dice: la definición de filosofía está mal. La filosofía no es el amor a la sabiduría, sino que es la sabiduría del amor al servicio del amor. Porque lo que define a un ser humano no es el saber, no es lo que sabe, sino el amor hacia los demás, el amor que profesa hacia el otro. Y aquí encontramos el nudo de la filosofía de Levinas, que es el otro. ¿Qué es el otro? Para Levinas, el otro es lo ignoto, lo desconocido, lo trascendente. Nosotros somos seres humanos que nos relacionamos y sin el otro no somos nada. Por eso también a Levinas se lo conoce como uno de los filósofos del diálogo. Él hace una crítica a la filosofía de su época y la anterior también. Él dice: todos se preocupaban del ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el yo? Eso es ensimismamiento. Y para poder afirmar el yo se ha necesitado de mucha violencia. Nadie habló del otro, dice él. Por ende, él es el que funda este tipo de filosofía en donde el otro es puesto en el centro y el yo pasa a ser periferia. Él utiliza el término alteridad, al cual define como salir de nosotros y responder a la llamada del otro. Él quiere fundar una filosofía que esté al servicio del otro y no al revés, no un ser humano al servicio de la filosofía. Y entonces hay que salir de nuestra finitud, dice,
hay que ir al infinito. ¿Y qué es el infinito? Es la separación del mí mismo, del yo, con respecto al otro. Para Levinas, como el yo se constituye a partir de la vida interior, el otro es invisible. Y el otro es todo aquello que yo no acepto como yo. Y siempre trato de invisibilizarlo o tratar de que se acerque a mí siendo igual a mí, es decir, que sea también un yo y no un otro. Las grandes catástrofes, sobre todo las que él vivió, como el nazismo, le hicieron entender esto. El nazismo no vio al judaísmo ni a los otros países, ni a todos los que oprimió y asesinó, a los gitanos, homosexuales, negros. No los vio como un otro, sino los vio como una negación del otro. No les permitió ser otro, los anuló. Para Levinas, todo intento de convencer con argumentos a un otro es un intento de domesticarlo, porque el otro es extraterritorial de mí. Cada vez que yo quiero que el otro haga algo, lo estoy domesticando. El otro, si el otro hace lo que yo le pido por aceptación social, lo estoy encasillando y lo estoy domesticando. No estoy permitiendo que el otro se manifieste como lo que es, como un otro. Ese otro que es invisible, que es todo lo que yo no soy, en cierta forma me constituye. Necesito del otro. Sin el otro no soy nada, y si niego al otro me niego a mí mismo. ¿Cómo me encuentro con el otro entonces? ¿Cómo dejo de negarlo? ¿Cómo trato de que deje de ser lo que yo quiero que sea para que sea lo que es? Levinas dice con el lenguaje, y esto es una práctica para él. Y este lenguaje esconde una ética, porque no es que yo quiero aceptar la presencia del otro, sino que quiero oír al otro. Él diría no mirar a los ojos del alma, sino escuchar con oídos del alma. Por ejemplo, nosotros muchas veces cuando hablamos con un otro al que creemos que le damos la entidad de otro, le decimos, no comparto lo que vos decís, pero lo tolero. Bueno, para él este debería ser un paso más, no es tolerar al otro, sino es enriquecerme con el otro, aceptarlo como un otro. No te tolero, sino que te acepto, que es un paso más. Esta filosofía también es muy subjetiva. Él difiere, por ejemplo, con Kant. Para Kant, lo correcto, si, por ejemplo, alguno de nosotros tuviera un amigo que comete un delito y la policía nos pregunta si sabemos lo que hizo este amigo y que nuestra confesión lo llevaría a la cárcel, por ejemplo, para Kant sería lo correcto decir la verdad. Para Levinas no. Para Levinas no debo entregar a mi amigo, aunque haya cometido un delito, porque lo quiero, simplemente por eso. Así que miren qué radicalmente opuesta a lo que se venía hablando de la filosofía, incluso de la ética. Para él no hay más ética que permitir que el otro sea un otro. Levinas entonces definía que todas las catástrofes que había sufrido la humanidad eran porque se había centrado cada individuo sobre sí mismo y no en la aceptación del otro. Bien, termino con una frase de él que propuso lo siguiente: ser libre es construir un mundo en el que se pueda ser libre.